¿Qué vamos a continuar escuchando, Marcelo? Bueno, habíamos terminado de escuchar a los Tubes haciendo Yo fui punk antes de que tú fueras punk. I was a punk before you was a punk. Sí. Y ahora Morris. Me sorprendiste. Morris, porque bueno, el disco 30 minutos de vida de Morris para mí fue un disco también muy emblemático, ¿no? Y sobre todo la canción de Nada sirve. Sí, que sí, no la sí, incluí sí, sí. aquí en el listado porque bueno, dura como más de 7 minutos. Sí, la hemos ¿no? pasado hace un par de días. Ayer, creo. Pero tuvo mucho que ver en mi incursión como cantante, porque sin embargo, habiendo fantaseado más de una ocasión el hecho de poder cantar o de tocar algún instrumento, ¿no? Siendo adolescente. Después ya cuando entro en el punk, y cuando tengo la oportunidad que me ponen un micrófono delante, y había que zapar algo, y a mí la cuestión zapada mucho no me iba, y siendo la primera vez que estaba frente a un micrófono, o sea, no era la improvisación, no era algo que me incitara demasiado, pedí hacer una que sepamos, que pasemos todos, digamos, ¿no? Sí. Y se me ocurrió que esa canción podía ser de Nada sirve. Y así fue cuando la empezamos a tocar, y bueno, es como que ahí fue liberador. Hicimos esa versión ultra visceral, en la cual salió esa voz o algo parecido que luego me caracterizaría, ¿no? Claro. Yo sin saberlo, fue algo totalmente espontáneo. espontáneo. En este caso elegí un disco que me gusta muchísimo de Morris, que es de su etapa cuando él se fue a España. Y fue allí un factor digamos decisivo en el cambio en cuanto a la música, al rock en castellano en la España de aquel entonces, a un franquista, los últimos estertores del franquismo, y bueno, va Morris no a cantar el oso, sino que se va a un rock and roll puro y duro, tradicional, clásico, cantando sobre el Madrid, en algunos casos de aquel entonces, y la gente, bueno, nunca había tenido un exponente de ese tipo. El rock tímidamente venía, como pasó aquí, con su cosa progresiva, algunas bandas que fueron de la época, como les llamaban allá, Yeye, o Beat aquí, lo hacían en inglés, y nunca había habido un tipo con una impronta de esta naturaleza, ¿no? ¿Y qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar Sábado a la noche. Sábado a la noche. De Morris. Adelante. Sábado a la noche de Morris, en este recorrido por las 10 canciones de la vida de Marcelo Pocavida, nuestro querido amigo, nuestro arqueólogo de la cultura popular. ¿Con qué vamos a seguir después de este hermoso tema? Nos vamos del Madrid, que retrataba a Morris, allá... Yonkis, heroína y demás. Claro, a finales de los 70 nos vamos al rock más destructivo y visceral, que es de Detroit, ¿no? Con Ian the Stooges a la cabeza, y el disco Raw Power, ¿no? El tercer disco será el tercer y último disco de esta banda, que marcó un antes y un después en la música estadounidense y mundial. ¿Te gusta más I con los Stooges que I solista? Asumo, creo, arriesgo. Sí, bueno, indudablemente los tres discos, la trilogía de los tres primeros discos de Stooges son esenciales para entender de cómo venía el proto-punk, digamos, claro, ¿no? Junto con Velvet Underground. Yo acá lo vi con los Stooges nada más, cuando lo vi en vivo Iggy Pop, que fue la última visita, creo. Creo de Iggy, creo que sí. Nunca lo vi solista, siempre lo vi solo con los Stooges. Bueno. Recomendamos el documental de Gimme Danger. Gimme Danger, así es. Jarmusch. Bueno, Gimme Danger, en el que retrata pura y exclusivamente esa etapa que fue de la banda Stooges, considerada, sin lugar a dudas, una de las bandas más incendiarias de la historia de rock and roll a nivel mundial, y que los padrinos
del punk rock sin lugar a dudas. Es una banda de músicos, quiero decir, es una banda de música de músicos como más amada por los músicos que por el público. De arqueólogos musicales, ¿me entendés? Yo creo que los Stooges, como pasó con otras bandas en su momento, fueron al comienzo bastante, iban a destiempo con su época, claro, ¿no? A eso me refiero. Y fueron bastante incomprendidos. Tuvo que pasar bastante tiempo más, como todo joven estadounidense en aquel entonces. Eran una banda de garage que lo que ellos intentaban es ser una suerte de Rolling Stones americanos, ¿no? O sea, tenían esa impronta marginal, de jugar con los límites y demás. Lo que pasa es que eran más que eso, o sea, se le fue de las manos, era una bomba de tiempo. Y bueno, recaló en una carrera efímera en su momento, con muchísimos altibajos, con 3 discos excelentes, pero que iba a ser un legado que iba a ser recién recuperado con el tiempo, digamos. O sea, ahí cuando se ve el verdadero, ese diamante en bruto que eran los Stooges. Y en el caso del disco Raw Power, disco en su momento maldito, si los hubo, con tantas remasterizaciones, con la producción para algunos fallida de David Bowie y demás, para mí en su formato original, en su sonido original, es lo que vamos a escuchar, rescata es el crudo poder realmente. Yo recuerdo que cuando lo puse al disco, que lo compré con esa portada, con ese Iggy muy muy glamoroso, ¿no? Sí. La banda venía, la banda venía de varias crisis y estaba muy como se dice, cool y cansado con David Bowie, había dejado a sus amigos de toda la vida en Detroit y arman este disco que es realmente demoledor. Cuando yo recuerdo que puse, todavía en esa época no tenía un equipo de música propiamente dicho, tenía el Winco, que había y puse el disco. En un momento me fijé si la púa estaba sucia, claro. o si los parlantes andaban por mal. Por el sonido. Una cosa realmente... ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar, para mí, el tema que me voló la cabeza y me influenció también a la hora después de tener una impronta arriba del escenario, es Hard to Beat, llamado también Your Pretty Face is Going to Hell. Adelante. Música verdadera, sonando aquí, qué temazo, qué impresionante la guitarra esa, qué locura. Demoledor, por donde lo veas. No ha sido superado, ¿no? Esto es increíble, el tiempo ha pasado y este poderío no ha sido superado. No, es increíble, ¿o no? No, es realmente, ahí te das cuenta cuando el concepto de que no es exagerado, cuando dice que el rock era algo peligroso. No. No hay sigue duda. generando, ¿no? Uno escucha aquí no hay dudas. Me imagino dónde sonaba esto y digo, Dios mío, los clubes donde... Uno agradecía volver a casa, ¿no? Y esta época de los Stooges, que fue la época, digamos, más, más border de su carrera, porque estaban al límite en todo sentido, muy mal entre ellos, muy mal con los excesos, con los consumos. Y el último gran recital de los Stooges, que después queda plasmado en el disco Metallic Knockout, es en Detroit. Es un disco con un sonido cuasi pirata, pero también se puede ver, olfatear, aunque parezca mentira, se puede palpar el ambiente malsano de violencia. Tocan para una parva de Hell Angels, que iban a la provocación misma y con un Iggy totalmente contorsionista, sacado, revolcándose arriba de vidrios. Todo. Lo próximo que vamos a escuchar, hagamos un doble programa si nos queda el top 3 después. ¿Qué vamos a pegar? ¿Qué 2 canciones? No podía faltar, por un lado, el disco que hace un break en mi vida, que es Nevermind the Bollocks, ¿no? Claro. De los Sex Pistols. Y esta canción en particular, aunque el disco en sí, como dije antes con el Raw Power, que me fijé si la púa, en este caso es un disco con una producción, el primer disco, digamos, que se puede decir, el primer disco punk oficial de la historia, pero que suena de puta madre. O sea, por supuesto. Tiene un sonido impecable. Y elegí, y hay una cosa clásica, su cara A comienza con el tema, con esa fanfarria de Holidays in the Sun clásica. Yo creo que ese comienzo, y después cómo arranca el disco, va a quedar
en los oídos de todos aquellos, de toda esa generación que nos cambió la vida este disco. Sin embargo, elegí el tema que vamos a escuchar, el tema Bodies, lo elegí porque también es, bueno, es muy difícil elegir un tema bueno, son todos Sí, es un disco impecable, sí, sí. De pe a pa todos los temas del LP, pero elegí Bodies por una anécdota. Yo en aquel entonces, que lo ponía constantemente al disco, vivía en mi casa, aún vivía mi abuela materna. ¿Cómo se llamaba? Doña Genoveva. Genoveva. Era bravísima. ¿Cómo te decía vos, Genoveva? ¿Cómo te llamaba? ¿Te decía Marcelo? ¿Te decía de alguna manera particular? Hijo, me decía Marcelo. Ella me crió toda mi vida prácticamente, ¿no? Porque mis padres trabajaban y demás. Sí. Entonces cuando ¿Te empezó consentía? ¿Te consentía la abuela? Y era muy estricta y sí me consentía por un lado, pero había cosas que había una guerra. Por ejemplo, En la cuando conducta. caía alguna revista Claro, como a la abuela no le gustaba esto. Claro, con alguna revista como esta que te he traído y Sí. caían en manos de la abuela, bueno, iban a parar a la basura. Basura, A la no había un basura, cajón de la censura, directamente a la basura. A la basura. Entonces las revistas eran guardadas No, yo tenía una abuela, Marcelo, mi abuela, todo lo contrario. Mi abuela me las compraba, esas revistas, Bueno, me llevaba al cementerio, me llevaba a pasear al cementerio. Yo tenía por un lado mi madre, que fue la que me introdujo en el tema del Sí. cómic de terror y todo eso, Sí. pero bueno, era un presupuesto de revistas. Entonces optamos por guardarlas en el ropero de ella, Bien. bajo llave, y los fines de semana... Te administraban las revistas. Claro, para que no estuvieran al alcance de la abuela Genoveva, que las hacía pelota. Entonces yo cuando empecé con el tema del pan y empezó a ver mi mutación y empezó a preocupar, si no entendía mucho, no le gustaba ni medio, yo como así para tomarme esta revancha, por el lado auditivo, ponía este tema Problems, ¿no? ¿Bodies o pero no? No, perdón, me había equivocado, no era Bodies, era Problems. El tema Problems de los Pistols, que lo odiaba por ese final, entonces yo se lo ponía a cada... Reivindicamos la figura de Johnny Rotten que ha sido tan vilipendiada, ¿no? Casi puesta en un lugar paródico por alguna declaración reciente, digamos. Yo creo que Rotten ya se ganó el cielo, ¿no? No, me parece... para mí, o sea, Pero... yo todavía no sé cómo hay gente que se puede puede gastar ser, saliva, tiempo, indignarse ante un tipo que ha sido genio y figura Por eso. de todo lo que ha creado y lo que sigue creando, y no, ¿qué le podés, viste? Ya está, ya nos dio fue, todo. basta, Sí, o sea, sí. y los que siguen, no sé, los que se sienten defraudados, es que me parece que eligieron el camino equivocado. el camino Exactamente. equivocado. ¿Y pegado a qué van a venir los Pistols? Pegado a Sex Pistols, vamos a una etapa de esa que te comenté antes, de que fue cuando fue mi viaje a España, a Madrid más precisamente, donde estaba bullía el tema, y que yo
Quedan 2 canciones, precioso esto, ¿eh? Me encanta. Sí, buenísimo. Llegó una noticia, me digo, no, solamente la digo por una cuestión para que quede registrado. No sabe, Juanchi. Vos decís que está confirmado. Digamos, no. Ricardo Iorio cantaría el himno mañana en el partido antes de Argentina-Bolivia. Estoy sorprendido. La verdad estoy sorprendido, pero bueno. Todo es posible en la dimensión desconocida. Sí, no, evidentemente, pero una sorpresa, interpretaría el himno. Bueno, segunda canción que nos queda. Sí, se iban los Radio Berman de Australia y ahora nos vamos con un personaje también entrañable. Fue un estandarte, digamos, y justamente durante mucho tiempo no reconocido de la psicodelia americana, Rocky Erickson. Rocky Erickson había estado al frente en la década del 60 de una banda fundacional del sonido lisérgico. Ellos eran de Texas, ¿no? Uh-huh. De los Sitting Floor Elevators. Claro. Habían tenido un hit, You're Gonna Miss Me, uh-huh. Un hit local que les auguraba un futuro más. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando de... pasado... 67, 66. Sí, 66, 67. Tenían una carrera más que por delante, más que prolífica, pero bueno... Yo relaciono la psicodelia con California, ¿no? Más bien claro, con pero, en este caso ellos marcaron la diferencia territorial, uh-huh. A ese nivel. Muy amigos... pero muy amigos de quienes luego se iban a hacer los ZZ Top. Claro. Que también estaban en aquella época, estaban metidos en el sonido psicodélico. Otra banda infravalorada. Sí. ¿No? Sí, ellos, los ZZ Top comenzaron Moving Sidewalks, se llamaba la banda, y era una banda psicodélica. Y luego derivaron en el sonido clásico, bueno, que todos conocemos de ZZ Top. Hermoso, bueno, para mí hermoso. En el caso de los Sitting Floor Elevators, sí. la carrera se ve truncada por su líder, Rocky Erickson, tras el excesivo consumo de drogas lisérgicas, uh-huh. de toda índole, sí. Y sus desvaríos y sus desapariciones, fue puesto en prisión infinidad de veces, internaciones, electroshocks, así va pasando la vida, que va truncando la carrera, uh-huh. de él, y va de neuropsiquiátrico en neuropsiquiátrico, pero no así. Él se desconecta de la música y, estando en una de sus variadas internaciones, diagnosticado supuestamente esquizofrénico y demás, logra formar una banda de Rocky Erickson and the Aliens, y los Aliens, que eran internos de ese hospital, uh-huh. psiquiátricos, algunos con un prontuario, sí. bastante peligroso y sangriento, y graba un discazo llamado Don't Slander Me, de que vamos a escuchar el tema que da título a ese disco. Y bueno, Rocky Erickson, ya fallecido hace un par de años, otro personaje que infravalorado en su momento, luego es rescatado por infinidad de versiones de su hit You Gonna Miss Me y de toda su carrera. Se transforma en un personaje de culto, uh-huh. Volvió a los escenarios, gracias a la ayuda de su hermano, con músicos, con nuevas generaciones que lo admiraban y demás. Pero acá vamos a escuchar este temazo de uno de los discos, creo que es su disco más rockero, más no tan ligado a la lisergia, sino al rock más puro y duro, cuando grabado también estando él en una de sus tantas internaciones psiquiátricas. Adelante. Escucho esto y digo, ¿dónde está el club donde pasa esta música? Donde están las chicas con Animal Print bailando, que se agarran a piña, tatuaje por todos lados. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? No. Dios mío. Sí. Quiero recomendar 4 películas psicodélicas, que son también del agrado, el gusto y la preferencia de Marcelo: The Trip, así es. Psycho Out, que son del American International Pictures, y después también Zabriskie Point en otra medida, y Head, la película de los Monkees, Head, sí. ¿no? De Bob Rafelson. Sí, y hay una también muy buena,
Sí. que rescata bandas de este garage que estamos hablando de los 60s, es Riot on Sunset Street. Claro. También así, Sí. muy divertida, y hay muchas de estas bandas así. Esto terminó, pero hubo un momento en el mundo que pasaban esas cosas. Yo sé que parecemos esas personas que lloran todo el tiempo oliendo estas revistas, cosa Claro. que voy a hacer ahora. Pero qué lindo, qué lindo, por favor. Qué Bueno, hermosura. no nos quedan esos placeres, por Sí. suerte toda esta gente ha La voy a dejado- cerrar al vacío para que conserve el olor, Claro. para que no se contamine. Toda esta gente le ha dejado un legado, pero bueno, ha sido un semillero muy ínfimo en el caso de muchas de estas bandas, de todos estos personajes que hemos escuchado hoy. Algunos de ellos tuvieron que pasar décadas para ser reconocidos, pero reconocidos, hablamos de un reconocimiento comparado de lo que es la masividad de la industria discográfica en otro lugar del mundo, es una cosa ínfima, pero... La otra vez hablaba con un barbero, ilustrador también, y le preguntaba, cuando nosotros, y nosotros es para todo aquel que se sienta, no solo hablo por ti y por mí, querido amigo, sino un nosotros de cualquiera que se sienta nosotros, nos damos cuenta que estamos en casa por cómics como estos, música como esta, el club que añoramos como lo otro, ese tipo de vestuario, ese tipo de arqueología. ¿Cómo se resume en una sola palabra? Y él me dijo la palabra custom. Yo no sé cuál es la palabra que puede juntar todo eso, porque ya no, ¿me entendés? Esa alquimia generada, atravesada por cierto tipo de arte, ilustración, tatuajes, historieta, música, garage, rock, digamos. Yo ya no sé cómo definirlo, ¿no? Y bueno, muy amplio. alquimia no es una mala definición. No, claro. Y nosotros vendríamos a hacer una suerte de alquimistas o de arqueólogos en Muy bien, extinción de está todo muy bien, este tema. claro, sí, cosa todo de este que tema. cada vez queda menos. ¿Qué canción nos queda? Bueno, y hablando de toda esta, que en algún momento fue, sobre todo a mediados de los 80, y después se esparció en algunos lugares del mundo, como por ejemplo, Estados Unidos. ¿Tenías animales de goma, Marcelo? Perdón que te interrumpa. ¿Comprabas animales Sí, de goma? a pleno. ¿Te acuerdas esos kioscos que tenían como una pecera llena de animales de goma? No, Que estaba a la serpiente, la tarántula, el escorpión, la pleno, rana. A pleno, animales de goma. Animales de goma, Y ¿no? eran ¿Para qué la los mayoría, muchos eran japoneses. Pero las arañas, ¿vos te acordás lo que Las eran las arañas, sí, tarántulas que de eran goma? todas, eran enormes. Impresionante. ¿Y qué eran para asustar a la Made in abuela? Hong Kong, decían abajo, arañas, y algunos he llegado a tener, había que eran más difíciles de conseguir, algún monstruo de algún planeta, de listo, X, listo. También de goma. Fue la época de la gran importación de juguetes japoneses. Pero había peceras, Sí. vidriera, pero como tirada a todos los monstruos de goma, todos los animales de goma, pero esos animales feos de goma, porque Claro. no era un perrito de goma, no era No, araña, había- serpiente, era más bien escorpión, tirando alimañas, langosta, claro. alimañas. Tenía que ser feos, como era terrible. Alimañas, plagas, alimañas. Sí, y después teníamos sí. también, no sé si La te rata recor- de goma, yo tenía una rata de goma también. Sí, yo tengo bueno. una. No sé si recordás las adhesivos, calcomanías Sí, de monstruos, con pero los ojitos con bolita. sí, y acolchados. Sí, que adentro tenía colchón, tenía Claro, como tenía goma espuma. Goma espuma. La cosa increíble. Zurita, creo, no sé si está escuchando, Zurita tiene algunos de esos todavía. Mi hermano en algún momento pegó un lote que eran como un Frankenstein, pero no era Frankenstein Sí, con los sí, cosos, sí, era sí. como pelo azul, otra gente, cara blanca. ¿Qué pasó con esos? Gente con cicatrices, Sí, con le tornillos, ponían- pero que no ponerle era Frankenstein, Frankenstein, y claro. así Dráculas y demás. Qué Y increíble. eso lo pegabas en la carpeta de la escuela Sí. y no era muy bien visto No, por la verdad maestra que no, en no, cuestión porque y el demás. chico de 7 años pegando eso, y los monstruos, los bichos de goma, ¿no? Que también Los bichos de un goma es misterio increíble. para qué. Era chasco, era como- sí. Ojo, te tiro un dato, porque creo que crucemos los dedos, pero hace años está, y creo que todavía sigue estando, es un distribuidor Que tiene- en la zona de 11... Mañana lo llamo. En la zona de Corrientes y alguna de estas que sale para... No avivemos giles, para el porque abasto. quiero y mi qué sé muñeco yo. de goma. Después le voy a pasar la data, Por ahí favor. se ve, tiene... Tiene estos de goma. Sí, hasta la mosca enorme La mosca de goma. Nada, es increíble. No, increíble. Quiero una serpiente, una mosca, una tarántula. Quiero todos esos personajes. Sí, después te paso la data. Perdón por la interrupción, pero estaba Te- por te presentar paso el la último data. tema. Bueno, Sí. y en el mundo, Francia, Italia, España mismo, Australia y países como Suecia, Sí. también pegó esto del revival garagero y demás, del rock de garage.
mucho antes de toda la explosión que iba a ser ya en los 90, el High Energy con Turbo Negro, Helicopter, todo ese tipo de bandas, en los países escandinavos y demás. En Suecia, por ejemplo, hubo una banda que a mí me gustó mucho y que marcó, bueno, amados en España, obviamente, sí. Era su segundo hogar, eran The Nomads. The Nomads, que hoy son próceres prácticamente, pero una bandaza. Y bueno, para un poco para ya cerrar esta parte de mi vida que fue aquel viaje que me cambió la cabeza a nivel de sonidos que todavía no había incursionado con los Nomads de Suecia. Adelante. ¿Con qué poco somos tan felices, Marcelo? La verdad, una selección hermosa, pero bueno, las cosas que nos hacen felices como ese gorila que queremos conseguir, la alcancía del esqueleto que se lleva el dinero, cosas inolvidables, ¿no? Los revólveres que hacían chispas. Los revólveres que hacían chispas. Sí. O sea que yo tengo un libro que se llama Mail Order Mysteries, que es un tipo que se ocupó de recopilar todas las diferentes épocas en los Estados Unidos de las órdenes de las ventas por correo para que era para niños, para adolescentes que veían en las contratapas o en las páginas intermedias de los comic books, las historietas. Entonces, bueno, todo lo que vos podías pedir por más caras, cómo te lo vendían y después lo que recibías, ¿no? O sea, la grandilocuencia con la que te vendían ciertas cosas y después lo que vos ansioso esperabas y lo recibías, pero era todo un flash igual. No, bueno, yo creo que pocas cosas más tristes que los disfraces de caja de los 80. Claro. El del zorro, el del llano solitario, que eran la careta, era la careta, una bolsa de basura. Una capa hecha con una bolsa de consorcio. Y sí, no sé quién instauró lo de la Z del zorro, que ponerle la Z a la capa. Porque era medio Superman, es como si fuera Superman. Pero pará, y en el cine de Los Ángeles estaban todas esas caretas. Vendían muchas caretas en el piso, en el entrepiso arriba, en lo que sería Sala 2, ahí había un shop de caretas, donde había algunas caretas de Disney, pero estaba la careta de Balá, la mítica, la que hice Carlito Balá, con el moño, que nadie entiende por qué se vendía ahí esa careta. Bueno, vos sabés que todo ese tipo de... Hay gente que todavía los conserva en sus cajas. Los chicos no usan más caretas. Porque no entiendo. O por una cuestión de, pues no somos no entiendo la infancia y las caretas. No, fue increíble, la época de las caretas fue increíble, porque ojo que estaban las caretas del plástico. Había una marca muy famosa de caretas que ahora no la puedo recordar. Recuerdo el olor, porque el olor me acuerdo la careta, no podías respirar. Claro, además porque venían, generalmente no venían con orificios para respirar. No, jodete. Transpiraba, además lo usabas en carnaval, transpirabas, no podías respirar, era una tortura. Veo chicos vestidos de Spider-Man, veo a unos Spider-Man en la calle, veo a un Capitán América, pero no veo, caretas no vi más. Careta no. Y viste que había otras, estaban las caretas, estas que eran las de los personajes más top, y después estaban otras caretas que eran de plástico duro, que esas estaban buenas, que eran, viste, ya con personajes armados que no eran no eran del universo del cómic, sino que monstruos. Genérico, decís. Sí. Y después... Pirata, estaba la careta del Lingera. ¿Te acordás de la careta del Lingera? Con muy poco conciencia social, ¿no? Vamos a disfrazarnos de pobre. La careta del Lingera. Bueno, otra cosa terrible, como ítem, hablando de careta, fue... las caretas de las 1001 de Zapag, que eran de bolsa también, te ponías una bolsa en la cara con personajes como Borges, o con personajes como Menotti, o personajes como Dante Caputo, para que los chicos vayan al colegio con la careta del ministro de Economía, digo, una cosa también impensada el día de hoy, ¿no? Pero el pucho loco del flaco Menotti, un cigarrillo infantil que tiraba talco, digamos, juegos... Sí. Bueno, no olvidemos la de Zapag, que fue un programa con un rating infernal. Tremendo. La humorada de Zapag, que le salió mal cuando fue maquillado de Dante Caputo, lo que hizo... Que entró al Congreso. Entró al Congreso, no, creo que lo metieron en cara antes, una cosa. Quiso hacer una de Michael Moore o una cosa así. Andy Kaufman, pero no fue una perfo. Pero bajo el asesoramiento, el maquillaje del gran Natán Solans. Natán Solans hacía las caracterizaciones esas de las 1001 de Zapag. Hizo muchas de las mismas. Zapag, ese programa explotó realmente... me acuerdo de Borges, por ejemplo, de la interpretación. Después había una imitación que nunca la entendí, que era la de Frankenstein.
Hacía de Frankenstein. Ah, sí. No, bueno, hacía de Mr. T en un momento por la explotación de Claro, Brigada, sí, que le iba muy bien. Y después la publicidad que ella también insospechada de Cacho Fontana con Mr. T, ¿no? Claro, por ejemplo. La alfajores, ¿no? Una cosa impresionante donde creo que no podían decirle Baracus, entonces era medio raro en cómo lo nombraban en la publicidad. Pero es cierto que la careta... No, la careta marcó una época. Y desapareció. Había una marca llamada Plasti, no sé. ¿Plastirama? Plastirama. Plastirama. Ahí está. Pero era, y la caja hoy, esas cajas donde venía, estaba más buena la caja de lo que venía adentro. Sí, por supuesto. La de Batman, la de Superman, la Zorro. de Wonder Woman. Hoy hay todo gente sin que- derechos, ¿no? O sea, DC Comics hacía un juicio, terminamos pagando, teníamos que vender a la Argentina. Digo, Sí, la de la eran deuda está en un poroto, no ¿no? eran licencias oficiales. Y como hablábamos hace un rato de los cómics que había, cómic del hombre nuclear. Galgo. Yo no sé si le licenció oficialmente lo Duque de Hazard. O el Auto Fantástico. Sí, no sé. Y ya te digo, Dudo, el dudas. tema de estas historietas, que en esa época la producción editorial argentina era increíble, las historietas de SWAT, la historieta de la mujer policía, la historieta de No, la claro, Pantera esto- Rosa y el oso pero- hormiguero. No, porque aparte de esto, acá uno lee en la retirada de la tapa, y dice es una publicación de editorial Mopasa, Bolívar 547. Mopasa, Digo, claro. sí, claro, pero no hay un autor, no hay No. nada, no hay un artista, no hay una Olvídate. editorial. O sea, esto lo copiaron. Se los bajaron de una creepy, de una Y vampirela. dijeron, bueno, salí, vendelo. No Claro. hay, Claro, no hay es ningún increíble. tipo de derechos O adquiridos. sea, fuimos hijos de la piratería, pero con todo gusto. A full. Marcelo, muchas gracias por haber venido. No, la pasé bárbaro. Hay que mandar espero saludos usted- a alguien, quien estaba escuchando, algún amigo, amiga, la familia, quien esté escuchando. ¿Querés mandar un saludo? Sí, le voy a mandar saludos y creo que me estaba escuchando a mi hija Tabata. Tabata. A Tabata me dijo Saludos. que me iba a escuchar, así que le mando un saludito a Tabata desde aquí. ¿Se llama Tabata por, Por lo mi de bella genio? por lo de Hechizada. Ah, por hechizada, perdón. Sí, no, perdón, sí, Sí, Hechizada. Tabata, no, Hechizada. hechizada. Mi bella genio, ¿cómo se llama? No, Samantha se llamaba Tabata se llamaba la hija de La hijita, Samantha. claro. Ahí está, Ahí está, perfecto. ahí está. La hija de hechizada. Ahí está. Ella era Elizabeth, Elizabeth Montgomery. Montgomery. Preciosa. Sí, increíble. Preciosa, elegante. Elizabeth Montgomery. Y mi bella genio, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la geniecilla? Jenny. Jenny. No, Claro, sí. Dream of Jenny se llamaba la serie, claro. Temazo también. Bien, gracias Marcelo No, por favor, un saludo ustedes. a Tabata. Y bueno, nos reencontraremos. Sí, seguramente, cuando En lo breve deseen. me preguntaban dónde comprar la guía del mal. En un Y la guía del mensaje. mal, en este momento se contactan conmigo vía Marcelo Pocavida, Facebook, Instagram. ¿Se puede pedir dedicada? O sea, me Sí, compro una y no, digo, es que no solamente es dedicada, sino Mítico. que va personalizada. Voy yo mismo y se la doy en mano. lo único que te pido es cuando te estés retirando que a Flor, la productora, le dejes el dato de los monstruos de goma. Sí, Los sí, animales sí, de sí, goma, luego, que me voy a estar tiene ese comprando dato. esta tarde. ¿sí? Que eso queda entre nos. Por favor, Sí, no no. vivemos giles para que no falten, No, que por no falten favor. los insectos de goma. Gracias, Marcelo. No, ustedes. Continuamos escuchando música elegida por motivos secretos.